Alerta mundial, un terremoto de magnitud 8.7 golpea Kamchatka, Rusia, provocando escenas de caos y pánico. Un devastador terremoto de magnitud 8.7 estremeció violentamente la región de Petropavlovsk-Kamchatsky en la península de Kamchatka, Rusia, la mañana del miércoles 30 de julio de 2025 a las 10:24 de la mañana, hora local, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El sismo ocurrió a una profundidad intermedia de 73,9 kilómetros, lo que hizo que, a pesar de no ser superficial, las sacudidas se sintieran con una intensidad aterradora en ciudades y pueblos cercanos. El impacto fue inmediato y contundente. Miles de personas salieron despavoridas de sus hogares tras sentir temblores fuertes y prolongados, con escenas de terror y caos en calles, edificios y espacios públicos. En Petropavlovsk-Kamchatsky, una ciudad con más de 180,000 habitantes, ubicada a 136 kilómetros del epicentro, se reportaron evacuaciones masivas, cortes de electricidad, objetos cayendo de los estantes, vidrios rotos y daños preliminares en viviendas y edificios públicos. La magnitud exacta, el epicentro y la profundidad aún podrían ajustarse en las próximas horas conforme más agencias internacionales revisen los datos. Hasta el momento, varias instituciones han emitido cifras diferentes. La Red Nacional de Vigilancia Sísmica de Francia reportó 7.4, Geoscience Australia, GeoAu, estimó 7.8 y el Centro Alemán de Investigación en Geociencias lo clasificó en 7.0. Estas discrepancias reflejan la enorme energía liberada por el fenómeno, el cual ha sido catalogado ya como uno de los más intensos del 2025. Según datos preliminares, el sismo fue percibido en un radio de 900 a 1.600 kilómetros y casos aislados los reportaron hasta 2.990 kilómetros de distancia, llegando incluso a Yakutsk, una ciudad situada a más de 2.100 kilómetros al noroeste, donde residentes describieron un temblor leve, pero prolongado. En Yelisovo, con más de 41,000 habitantes y ubicada a 157 kilómetros del epicentro, también se sintieron sacudidas intensas, provocando alarma generalizada entre la población. De acuerdo con los 53 informes recibidos desde Rusia y Japón, 52 personas confirmaron haber sentido el terremoto, y aunque aún no se reportan cifras oficiales de víctimas mortales ni heridos, los sismólogos y autoridades locales advierten que existe un alto riesgo de colapsos estructurales y de posibles víctimas, especialmente en las áreas más cercanas al epicentro y en zonas con construcciones poco resistentes. Las autoridades rusas han desplegado equipos de emergencia y rescate, incluyendo brigadas especializadas y helicópteros de reconocimiento, para evaluar los daños en hospitales, escuelas, puentes, carreteras y otras infraestructuras críticas. Se mantiene especial atención en la costa debido al riesgo latente de tsunami, aunque por ahora no se ha emitido alerta oficial. No te pierdas nuestro seguimiento minuto a minuto, con imágenes impactantes, testimonios de quienes lo vivieron y actualizaciones oficiales. Suscríbete y activa la campanita para mantenerte informado con las últimas noticias y reportes de emergencias en tiempo real.